actividad, fuera de las asistencias, fuera de las participaciones, que se les toma atenta nota. Concretamente, entonces ya comenzamos a adentrarnos en el código de ética y concretamente quisiera que me dijeran, a ver quién levanta la mano, dentro de lo que entendieron cuál es la diferencia entre ética y moral. A ver, Elber. Bueno, profe, yo considero, como se ha venido tratando ya, pues la diferencia significativa que existe entre la ética y la moral es que pues la ética agarra la moral y la vuelve teoría, la vuelve universal. Entonces se dice que la ética es la teorización de la moral y pues que la ética es más universal. La moral ya es algo de índole más objetivo. A ver, ¿quién más participa? O si no, entonces me toca llamar a dedillo. A ver, porque es bien importante que a estas alturas, pues, ustedes tengan claridad. Ingrid María Pérez. Ingrid María Pérez. Asumo que Ingrid debe ser que canceló la materia porque ni actividad. Buenos días. Bueno, Ingrid, ya te había llamado en anteriores clases, no tienes asistencia registrada y el trabajo. Por favor, la primera actividad, espero que la segunda actividad la pueda subir. Por favor, diferencias claramente entre lo que es ética y moral. A ver, Ingrid. Profe, disculpen, en el grupo ella como que escribió que la saca la plataforma. Profe, lo que pasa es que ella donde está haciendo la judicatura, el consultorio 4 no hay internet, entonces le toca conectarse de sus datos y no le han querido dar el wifi, por eso es que ella no se conecta a esta hora, porque a esta hora está haciendo también. Bueno, a ver, es bien importante esto. No es mi responsabilidad, o usted no tiene el don de la ubicuidad, estar en dos partes diferentes, estar en consultorio y estar en clase, ¿sí? Porque yo lo que tengo aquí registrado es que la he llamado ya 2 veces y no tiene asistencia, no tiene el trabajo, no ha subido la actividad, ahora lo llamo y no puede comunicarse, entonces pues yo no me puedo inventar notas, ¿sí? Entonces tiene que definir o está en consultorio o está en clase, así de simple, porque ese no es justificación. Bueno, muy bien. José Manuel Pérez. José Manuel Pérez. ¿No está? Es otra situación exactamente igual que la anterior. Entonces, después cuando yo no puedo inventarme notas, no tiene, siempre que lo he llamado, no aparece. Laurián Javier Romero Sarmiento. ¿No se encuentra? No marque, todo está grabando porque de aquí a mañana frente a una reclamación, las veces que los llamé y no estaban, no aparecían, ¿sí? Entonces yo no me puedo inventar las notas, de verdad es esa. Maribel Cecilia Soto. Señor, tengo entendido que ella canceló la materia, Maribel. Tengo entendido eso. Bueno. O la va a cancelar. Perfecto. Profe, yo puedo participar. Ya voy. Dana Carolina Ospino. Dana Carolina. Ella también va a cancelar esa materia, señor, porque me dijeron que tenían muchas materias metidas y por eso la iban a cancelar. Sí, es que tiene que entrar a definir porque la verdad, por ejemplo, como el caso que acaban de decir, que al mismo tiempo tiene consultorio y tiene esto, por eso no puede asistir o no le permite, ¿sí? Yo no entiendo cómo pretenden estar en consultorio si de pronto tienen que atender a un usuario y en clase o están en una o están en otra, pero pues eso no es permitido.
en el sentido porque no tiene el don de la ubicuidad y no realiza ni una actividad ni la otra. Bueno, ¿quién más era? ¿Quién era el que dijo que quería participar? Yo, profe, también. Profe Aura. A ver, Valentina Isabel. Sí, señora. A ver, Valentina, te escucho. Bueno, profe, la diferencia que yo veo entre la ética y la moral es que la ética está relacionada, diría que, con el estudio de los valores que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral serían las costumbres, los principios, las normas, convenios establecidos por cada sociedad. Esa es la diferencia que yo veo. Bueno, Aura Elisa Argote. Sí, profe. Bueno, la diferencia que yo encuentro entre la ética y la moral fundamentalmente es que la ética va a ser el estudio abstracto o el estudio teórico del comportamiento humano, mientras que la moral, en cambio, va a ser lo que se relaciona con lo práctico o con la acción, es decir, va a ser esa serie de valores, de principios y normas que van a regir la conducta de las personas. La ética siempre se va a referir a aquellas reglas internas o individuales que tenemos las personas que adquirimos en nuestro hogar, por ejemplo, los principios religiosos o los que nosotros mismos adoptamos. Y la moral se va a referir a los principios externos, los impuestos por la sociedad. Entonces, esa es la diferencia que yo encuentro. Bueno, Paula Rocha Carrillo. Bueno, profe, buenos días. La diferencia que yo encuentro se basa en el origen y el desarrollo de la ética y la moral. Cuando hablamos de ética, sabemos que su creación viene a través de la reflexión y la evaluación que se entiende por la naturaleza humana, que es creada por el hombre. Mientras que la moral nos referimos a la transmisión que esa ética se ha formado. Y pues como lo dije anteriormente, de forma más clara, es que la ética tiene un origen individual, mientras que la moral se deriva de las normas de nuestro grupo social, de las costumbres, y siempre viene de un sistema ético previo. Basándose en eso se crea la moral, se basa la moral. Muy bien. Las que van participando van bajando la mano, por favor. Luis Fernando Quintana. Sí, buenos días, doctora. Sí. Sí, bueno, buenos días. La moral, entonces, entendida, doctora, como un conjunto de normas establecidas en el seno de una sociedad y ejercen una influencia en la conducta de los integrantes de esa misma sociedad. En ese sentido, entonces, la moral parte de las tradiciones y los valores del contexto en que las personas se crían. La ética es más normativa, más teórica. La moral se encarga de determinar qué conductas son adecuadas y cuáles no en un contexto determinado, como lo decía. La ética se refiere a los principios generales que definen qué comportamientos son beneficiosos para todas las personas. Tiene un carácter más general, más universal, mientras que la moral se sitúa más en unas sociedades determinadas. La ética es una disciplina normativa y la moral es más descriptiva. La ética pretende definir los comportamientos correctos más que los que son aceptados por una sociedad. Entonces, muy bien, Luis Fernando Quintana. Muy bien. Angélica Giselle Pérez. Buenos días, profesora. Bueno, tal cual lo han dicho los compañeros, la moral viene más de una base social individual. Es como ese conjunto de normas que la sociedad se encarga de transmitir de generación en generación. Por eso es que puede variar de una cultura a otra, es decir, depende del exterior. Mientras que la ética es el conjunto de normas que el sujeto adopta en su propia mentalidad, es decir, es subjetiva. Se impone desde el interior. Entonces yo creería que esa es la diferencia. Una es exterior, la otra es interior y la moral pues depende ya de las leyes, reglas que los mismos grupos se han encargado de transmitir de generación en generación. Bueno, Angélica. Ingrid María Pérez. Bueno, profe, buenos días y a todos los compañeros presentes. Complementando todo lo dicho anteriormente,
ya un estilo, digamos, personal. Para mí la diferencia entre la ética y la moral es que la ética está relacionada con el estudio fundamentalmente de los valores morales que guían el comportamiento humano en una sociedad para conformar o ordenar o idealizar una sociedad. Mientras que la moral son aquellas costumbres, normas que son establecidos como régimen en esa sociedad, que van llevados y correlacionados una con otra de la mano para ayudarse así mutuamente. Bien, pero Ingrid, ¿tú dónde estás? ¿Tú eres la que estabas en consultorio? Sí, pero yo había tenido un inconveniente. Yo me tuve que salir de consultorio porque yo estoy con COVID. Ajá, pero, o sea, ¿ya este semestre no vas a tener más consultorio o qué? Sí, pero ya yo pedí el espacio de poderme conectar. Bueno, sí, yo no sé cómo lo hace, pero, o sea, no puede ser excusa que de pronto de las actividades o que no estar en clase porque está en consultorio, ¿sí? No sé si allá le cambian el horario, le miran o cómo se hace, pero por decir algo que yo esté llamando o una actividad donde la llame para preguntarle algo que no puede porque está en consultorio, no es excusa, o está allá o está acá. Entonces, por favor, te agradezco que soluciones esto. Bueno, muy bien. Vamos con Carlos Andrés Jiménez. Perdón, Anderson Socarrás. Carlos Andrés Jiménez, ¿qué pasó? Profe, qué pena. Hundí el botón que no era, el de la manito. Profe, estaba diciendo que aparte de las diferencias que mencionaron los compañeros sobre el fundamento reflexivo que tiene la ética y el fundamento que tiene la moral, que es una imposición de la costumbre, entonces otra diferencia sería esa pretensión que se tiene de la ética de absolutizar los valores que se van construyendo, de hacerlos universales. Y en cambio con la moral esos valores tienden a ser pues relativos y las imposiciones de esas costumbres pueden cambiar con el tiempo pues sí, por las costumbres de la época o la ideología que esté dominando. Listo, profe. Listo, muy bien. Andrés Ocarraz. Buen día, profe. Anderson Soracá. Bueno, profe. Anderson, perdón. Sí, no se preocupe, ya estoy acostumbrado. Bueno, estábamos hablando de las diferencias. Básicamente, profesora, yo noto una diferencia que es para mí de las más protuberantes o importantes, que viene siendo que la ética es más ideal. Sí, es como más hacia dónde se dirige o hacia dónde debe dirigirse la conducta humana, ¿ya? La moral viene siendo ya esa interiorización y racionalización de la persona que tendrá para decidir qué hacer y moverse hacia esos principios éticos que él considera que son los más importantes, o para regirse conforme a esos principios éticos. Es como más, ya algo más propio, más interno, más individual. La ética es algo de alguna manera más objetivo que la moral. Ese es los aportes, porque ya los otros compañeros han dicho muchas cosas sobre eso. Sí, perfecto. Bueno, ya finalmente Dayana Alice Rivera. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Bien, sí, señora. Bueno, profesora, sintetizando un poco lo que han dicho los compañeros, algo muy importante que es la ética es la interiorización del hombre frente a la sociedad, los principios internos reflejados en esta misma sociedad. Sabemos que la ética nunca la podemos alejar de la sociedad, aunque son los principios internos que nosotros o cada uno de nosotros tengamos. Mientras que la moral se maneja más con el entorno en que se encuentran. Por ejemplo,
así se define mi comportamiento en ella. La moral depende mucho de la sociedad, o sea, mi comportamiento depende mucho de la sociedad en que me encuentre o en el entorno en que me encuentre. Bueno, muy bien. Era bien importante pues tocar todos estos temas acerca de lo que es la ética y la moral, tener una diferencia conceptual, y yo lo he dicho ya en varias oportunidades que constantemente estamos hablando de ética, estamos hablando de moral, estamos hablando de valores, incluso nos abrogamos la potestad de señalar, de cuestionar o de direccionar nuestros actos bajo unos criterios éticos, bajo unos criterios morales. Ya habíamos hablado que la moral, y tanto la ética como la moral, incluso hicimos la diferenciación como las normas jurídicas, pues están direccionadas a regular el comportamiento del hombre. Tanto una como tanto todas, pues tenemos que reconocer la dosis de discrecionalidad. Muy difícil entender y aceptar la discrecionalidad, por ejemplo, en normas jurídicas, sí, pero al final y al cabo nosotros tenemos esa discrecionalidad en el decidir si delinquimos o no delinquimos, si nuestro comportamiento es lícito o ilícito conforme a las normas jurídicas, y ahí está una discrecionalidad. Otra cosa es las consecuencias frente a esto. Pero vamos frente a la moral. La moral, ya habíamos dicho, desde esa misma interioridad, pero son esas normas que fueron adquiridas dentro del entorno donde me he desarrollado, donde me encuentro, tiene unos acercamientos con lo que es la costumbre, con lo que es la tradición, con lo que es la cultura, y que pretenden, dijéramos, son normas que van a direccionar el comportamiento desde un punto de vista grupal, social, de una sociedad determinada, y que influyen en el individuo, influyen en el individuo en su comportamiento. Entonces, para que el comportamiento entre el bien y el mal se adapte frente a estos criterios desde el punto de vista moral. Y finalmente también tenemos que aceptar la discrecionalidad, porque el individuo determinará y establecerá si su comportamiento se adecua o no se adecua a estos criterios sociales, ¿sí? Si va en contra de esta normatividad. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos las normas morales, que son mucho más, dijéramos, ubicadas dentro de un contexto social y que influyen en el comportamiento del individuo y que establecen unos criterios entre el bien y el mal, pero sin hacer ese análisis, esa decisión porque es bueno o porque es malo, sino simplemente desde siempre ha sido bueno, ha sido malo, culturalmente, de costumbres, socialmente, etcétera, etcétera. Con la ética ya es otra situación, ya sabemos que la ética estudia la moral, y no solamente la ética se dedica a estudiar la moral, sino estudia el comportamiento del hombre, o sea, como ciencia, y dentro de eso, desde el punto de vista moral y su influencia en el individuo o en un colectivo social. Pero la ética no queda ahí solamente de estudiar, sino también establece unos criterios entre el bien y el mal, pero ya mucho más elevados, mucho más reflexivos, mucho más argumentativos, y establece una norma por qué debe ser esto bueno, por qué debe ser esto malo para el hombre, para el individuo, dentro de un contexto social, pero sin tener una influencia en la cultura, en la tradición, en las costumbres, sino simplemente mucho más elevado, porque se considera desde el punto de vista por qué debe ser bueno este comportamiento, por qué debe ser malo. Y es así como se establecen unas normas que son condensadas en lo que conocemos nosotros como códigos de éticas, donde son un referente de comportamiento para el individuo o para un grupo social, dependiendo de situaciones en un contexto de actividad, de la actividad que une a los individuos dentro de una actividad determinada. Y es así como nos encontramos el código de ética de determinados individuos que practican una actividad o una profesión. Y es ahí entonces donde nos ubicamos en el contexto de la deontología. Por eso decimos que la deontología pues simplemente tiene una estrecha relación con la ética, más no con la moral. Entendía la deontología como la ciencia que trata sobre el conjunto de deberes y principios éticos que conciernen a cada profesión, a cada oficio o a cada ámbito laboral. Ahí está, ¿de dónde viene? De la ética. O sea, se estableció ese conjunto de criterios, de deberes, de principios éticos, pero, dependiendo de la actividad
dependiendo de la profesión, dependiendo del oficio. O sea, con el mismo enfoque filosófico de la ética, establecer cuáles los deberes, cuáles son los principios, pero no dentro de un contexto eminentemente social, porque simplemente porque es bueno, porque desde siempre ha sido así, o porque es malo, porque desde siempre ha sido así, sino porque simplemente se ha venido estableciendo determinado y con más criterios de universalidad. Entonces ahí es donde tenemos precisamente la ética y ya nos ubicamos en el contexto de la ética, de la deontología. Ya desde el punto de vista deontológico, pues existen diferentes, dijéramos, normas de comportamiento que identifican, que direccionan el comportamiento en una actividad, en una profesión, en un oficio. Y entonces es como tenemos el código deontológico del médico, el código deontológico del contador, el código deontológico del abogado, etcétera, etcétera, que es lo que nos tiene acá pues reunidos, ¿sí? O sea, conocer cuáles son esas normas, cuáles son esas reglas que direccionan precisamente el deber ser dentro del ejercicio de la profesión de abogado. Entonces tenemos la ética, deontología y la deontología jurídica. Y por eso vuelvo otra vez a hacer el análisis en torno a lo que representa la deontología jurídica, y es esa dosis de discrecionalidad que yo he venido hablando en la moral, en la ética, porque si bien es cierto, se establece un código donde hay unos principios, donde hay unos valores, donde hay unos criterios, qué es lo permitido y qué es lo no permitido, pero finalmente en esta profesión, como en otra profesión que esté regulada por un código deontológico, pues está la dosis de discrecionalidad de esta persona que pertenece a ese grupo, si actúa de acuerdo con estas normas que le dicen qué es lo permitido y qué es lo prohibido, o si se aleja de ello y asume las consecuencias. Entonces, por eso, dirección el ejercicio de una profesión, pero simple y llanamente lo que va es enfocado a hacer ese análisis, esa reflexión. O sea, mi comportamiento en el ejercicio de una profesión debe ser este, pero finalmente el individuo determina si va a ser este o va a ser contrario a esto, y contrario a esto pues va a asumir precisamente las responsabilidades que ello implica. En ese orden de ideas, pues es cuando comenzamos nosotros a estudiar lo que es la deontología jurídica, el por qué la deontología jurídica, para qué la deontología, y desde lo que lo decía desde la primera clase. No se pretende que ustedes memoricen, no se pretende de que ustedes, dijéramos, reciten al dedillo todas las conductas que son permitidas o prohibidas dentro del Código de Ética, la Ley 1123 del 2007, sino más allá, que sirvan de reflexión, de análisis, para cuando ustedes ya estén en esa potestad a nivel individual, decidan si su conducta, su comportamiento dentro del ejercicio de la profesión se adecua a estas normas ya establecidas o se aleja de ellas y asume las responsabilidades. Y recordemos que la ignorancia de la ley no es excusa para vulnerarla, pero es adecuar ese comportamiento precisamente a ello, ¿sí? Adecuar ese comportamiento a lo que se espera del abogado dentro del ejercicio de la profesión. Y es ahí como comenzamos entonces nosotros a realizar el recorrido deontológico, ¿sí? Comenzamos a analizar lo que es el Código de Ética Profesional con un criterio de análisis, con un criterio de reflexión, con un criterio de que ustedes entiendan, conozcan y piensen que en un futuro muy cercano, pues ustedes estarán en la potestad, en la libre discrecionalidad de su comportamiento, adecuarlo a las normas que los regulan o a apartarse de ella y asumir las responsabilidades que esto genera. Ese es el enfoque que se le quiere dar. Bueno, entonces vamos inicialmente a ver espérese un momentico. Un pequeño videito como abrebocas. La ética profesional. El hombre moderno está continuamente enfrentando a situaciones. ¿Están escuchando? Sí, señor.
Gracias. las que es muy difícil decidir a dónde llega lo lícito y dónde comienza lo ilícito. La profesión se puede definir como la actividad personal, puesta de una manera Este es el máximo volumen que tengo, que tiene el video. estable y honrada al Está bien, servicio de doctora. los demás y en beneficio propio, a impulsos de la propia vocación y con la dignidad que corresponde a la persona humana, en virtud de su profesión. El sujeto ocupa una situación que le confiere deberes y derechos especiales que deben ser llevados con responsabilidad. La vocación debe entenderse como la disposición que hace el sujeto especialmente apto para una determinada actividad profesional. Quien elige de acuerdo a su propia vocación tiene garantizada ya la mitad de su éxito en su trabajo. La finalidad del trabajo profesional es el bien común. Un profesional debe ofrecer una preparación especial en dos sentidos: capacidad intelectual y capacidad moral. La capacidad intelectual consiste en el conjunto de conocimientos que dentro de su profesión lo hacen apto para desarrollar sus labores. La capacidad moral es el valor del profesional como persona, lo cual da una dignidad, seriedad y nobleza a su trabajo. Abarca no solo la honestidad en el trato, no solo en el sentido de responsabilidad en el cumplimiento de lo pactado, sino además la capacidad para abarcar y traspasar su propia esfera profesional en un horizonte mucho más amplio, hacia la búsqueda y construcción de una sociedad más justa y equilibrada. El profesional debe ejercer su función desde la más estricta honradez y fidelidad a los principios, junto a los conocimientos y habilidades para el buen desempeño. Los profesionales deben caracterizarse por sus principios éticos y morales. El ejercicio profesional demanda un amplio campo de autonomía, tanto personal como del colectivo en su conjunto, cuyo correlato es la asunción de las responsabilidades inherentes al desarrollo de la actividad, la responsabilidad profesional. El abogado debe ser desinteresado, llevar hasta muy lejos el respeto de sí mismo. Debe actuar con irreprochable dignidad, no solo en el ejercicio de su profesión, sino también en su vida privada. Debe tratar de conducirse con el máximo de rigor moral, para asegurarse así la mayor estimación pública. El respeto a la ley es el deber primordial de los abogados, respetar y hacer respetar la ley y a las autoridades públicas. El secreto profesional se basa en la confianza mutua. El abogado debe ceñirse a los códigos éticos y morales que adquirió a través de su formación y experiencia. El abogado debe tener conciencia ética y moral. Ten fe en la razón, que es lo que en general prevalece. Pon la moral por encima de las leyes. Aprecia como el mejor de los textos el sentido común. Procura la paz como el mayor de los triunfos. Busca siempre la justicia por el camino de la sinceridad y sin otras armas que las de tu saber. Sé prudente, firme y culto en todos tus actos. despiertes un día y sientas que no puedes más, que en el nombre del de arriba tu vida van a manejar. Si sientes que el miedo se pega a tu piel por ser como una injusticia querer, si te rindes hermano, por ti nunca pensarás.
Bueno, a ver qué les pido que piensan eso, que no todo el que estudia Derecho es abogado. Pues, profe, tengo una reflexión sobre eso, que tiene ¿Sí, que lo ver, escucho? digamos que precisamente con la deontología, ¿no? Perdón. Ahora sí. Perdón, es que se le había bajado el volumen. Sí, ahora sí. Dime. Tiene que ver precisamente con la deontología, ¿no? Con, digamos que el sistema, el andamiaje de valores que rodea al abogado como tal, ¿no? O a la persona que estudia derecho. Porque digamos que el simple hecho de estudiar, ¿sí? De adquirir conocimientos para desarrollar esa labor, no es que le vaya a dar la facultad de ser un abogado desde el punto de vista ético o moral. Porque puede ser, digamos, que una persona con un comportamiento desviado de la razón y de la ética, lo cual lo convierte en un antiprofesional, ¿no? Y digamos que en un antiabogado, o sea, no cumple la labor esencial de lo que debería ser. Exacto. ¿Alguien más? Doctora, me gustaría hacer un aporte en este punto tan importante, analizando y reflexionando sobre el video que nos acaba. Sí. Que la persona que tiene la vocación para estudiar cualquier carrera ya tiene un éxito rotundo en ella. Y yo considero que en nuestra carrera, el ejercicio de la profesión de abogado tiene mucho que ver con la idea de vivir sirviendo a la sociedad, ¿sí? Con dejar de centrarnos en nosotros mismos y en nuestros propios intereses para servir a los demás. Y yo considero que solo así logramos obtener un efecto gratificante e inigualable en nuestra vida, porque nos sentimos útil dentro de esta sociedad. Sí, perfecto. A ver, ¿quién más? Yo, profe. A ver. Bueno, ¿cómo? Sí, hijo. Bueno. Me parece, profe, que tiene que ver mucho con la vocación. Sí. Bien se resaltaba en el video. Es como también, si lo aplicamos, yo lo he vivido muchas veces, a gente que tiene la obligación de enseñarnos o la responsabilidad, como son algunos docentes. Hay gente que sabe mucho de esos docentes que me han correspondido, pero de ahí a que, por ejemplo, sepa enseñar es algo muy distinto. Y tienen conocimiento, e incluso algunos puede que tengan más conocimiento que aquellos que no, que sus compañeros docentes y todo eso, pero a la hora de enseñar o transmitir el conocimiento, a la hora de manejarse, uno ve que tiene muchas falencias. De igual manera pasa aquí, de pronto no tanto en el ámbito del conocimiento, sino en el ámbito ya de el deber ser de un abogado, que viene siendo el de precisamente abogar en favor de lo que está bien, no solamente de coger a ayudarse con las normas y de alguna manera con alguna trucuñuela vaya y saque a la persona que está en el lodo, que está hundido. No, la intención es hacer las cosas bien, pero de la mejor manera, de la manera correcta, sin estar tampoco destruyéndote en cuanto a lo moral. Perfecto. Profe, yo. A ver. Bueno, a mí me llamó la atención del video dos imágenes exactamente. Una que está en la balanza la justicia y en otra está el dinero. Y me acordé de lo que usted nos decía en la primera clase, que no nos vendamos, ¿cierto? Que no seamos capaces de vendernos por cualquier dinero, pero se trata de nuestra ética, ¿cierto? También hay otra imagen que sale, el que siempre vemos de pronto en los muñequitos y eso, que es el diablito y el angelito. Sí. Trayendo como a este contexto, yo diría que ese angelito es la ética, ¿cierto? El deber ser, lo que tenemos que hacer. Y el diablito de pronto ya serían nuestros intereses personales, propios, lo que nosotros queremos, algo como egoísta, ¿cierto? Entonces, pues, profe, en cuanto a eso del abogado, hay gente que dice que cuando yo empecé a estudiar Derecho, y de pronto quizás a muchos de mis compañeros le han dicho eso, no, pero hay demasiados abogados, hay que tantos abogados, pero no todos los abogados son honestos, no todos los abogados, sí, son sinceros, digamos que trabajan con ética.
Entonces, digamos que nosotros debemos marcar la diferencia. Entonces, esa fue la Muy bien. reflexión del video. Profesora, buenos días. Buenos días. Lilibet Imbrecht. Bueno, Lilibet. analizando el video y lo que dicen los compañeros, es algo muy complejo, ¿no? Apenas estamos en el labor de conocimiento, estamos adquiriendo un conocimiento que nos está brindando la universidad a través de sus docentes. Pero en realidad, en el campo sería otro. Yo en este momento podría decir, yo sería incapaz de venderme en estos momentos. Pero por lo general, el ejemplo que yo colocaba la vez pasada, en el caso de los contadores cuando tienen que hacer las declaraciones ante la DIAN, omiten de una u otra manera, ¿cierto? Entonces, creo que es algo ya a nivel personal, porque claro, yo podría decir, yo sería la mejor abogada, incapaz de favorecer a un reo, o a través de mí pueden haber otras opciones administrativas y yo voy a hacer la más correcta. No sabemos, en estos momentos yo podría decir que no sabemos, a pesar de que mi ética y mi moral ha sido formada desde niña, creo que tengo buenos valores, creo que tengo buena moral, pero entonces en el campo y en la realidad de la vida es cuando nosotros vamos a ver realmente la deontología, dónde están los valores y dónde está la ética. Ahora podemos decir miles de cosas, muchas cosas. Desde mi percepción yo podría decir, voy a ser una buena abogada, incapaz de hacer muchas cosas. Ahora falta la realidad y es donde la cultura y es donde la sociedad y es donde el ambiente nos va a determinar nosotros, primero como seres humanos y segundo como abogados, realmente de qué estamos hechos y cómo estamos formados. ¿Y cuál es la perspectiva que tengo yo de vida? Porque eso también varía. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero demostrar? Cuando estudiamos Derecho, que nos dicen, es que estudian Derecho para terminar torcido. Siempre tienen un concepto del abogado de que es el torcido, el que hace triquiñuela. Bueno, es de mi ser determinar dos cosas, como el diablito, o seguir la línea de la corrupción, o como el angelito. Formarme yo como abogada y decir, es que esa abogada que vaya es diferente al resto de las demás. Es abogada totalmente distinta a los demás. La característica, lo que nos va a caracterizar nosotros como seres humanos y como profesionales. Ese es mi punto de vista. Bueno, muy bien. Wilmer. Profesora, pues desde mi punto de vista de lo aprendido y del video, también opino lo mismo de la compañera anterior. Pues no se trata de identificar ni de marcar caminos perfectos desde ya, porque apenas todavía no nos hemos enfrentado al mundo real de la abogacía, que ya usted ha tropezado y ha caminado, y se nos presentan muchas situaciones a diario y de acuerdo a los negocios, a los montos y así sucesivamente. Pero sí, y desde ya marcando valores que, como decía ella, hemos adquirido desde nuestra casa, luego en nuestras escuelas primarias, luego en el bachillerato. Por último, en la universidad con docentes, por ejemplo, como usted y muchos otros docentes que nos enseñan esos valores y nos los van inculcando para que el día que se nos presenten ese tipo de situaciones, poder estar bien parados, como dice uno, con los pantalones bien puestos y poder determinar una mejor opción, la mejor opción o la más que no nos implique hacer cosas malas, porque es que es muy difícil que una persona estudie con gran sacrificio y listo, y al momento de aspirar a un cargo, pues entonces el solo hecho de llamar a su tanejo, que es familiar del magistrado, pues para que me tenga en cuenta en la lista de elegibles y así sucesivamente, ya eso es corrupción. Y así muchas cosas más, como el hecho de llamar al jefe de departamento, pues para que tenga en cuenta mi hoja de vida, para que me asigne a dar clases, me asigne unas horas de clase en la universidad, también es corrupción. Entonces siempre nos vemos envueltos en ese tipo de situaciones y de acuerdo a los valores que hemos adquirido y que hemos estudiado es que vamos determinando el actuar en cada situación en concreto. O sea, no hay una regla general. Ese es mi punto de vista, profesor. Bueno, Iván Bosa. Bueno, profe, yo creo que el abogado debe de pronto cultivar esas virtudes profesionales, o sea, esa formación en cuanto al seguimiento de esas normas morales que debemos tener. Me refiero a ese aspecto, profe, porque de pronto el abogado tiene como entender a ese ente de impulsar el cambio en la misma sociedad, como lo decía compañera
ahorita, Lilibet, a veces lo ven desde ese punto de vista de lo malo siempre, pero entonces debe ser disciplinado un abogado firme, debe ser sensible en su vida profesional, debe ser un ser fiel, intérprete de la ley, para que no lo vean desde ese punto de vista de las personas. Bueno, muy bien. Y vamos, listo. Pues de eso se trataba necesariamente del análisis, de la reflexión en torno a pues estas frases, de pronto estos ejemplos, estas situaciones, y ustedes lo han dicho perfectamente, y yo no me canso de repetirlo. Uno de los grandes inconvenientes que tenemos precisamente es la desconfianza de la comunidad, de la ciudadanía hacia sus abogados. Entonces, en ese orden de ideas, pues, es que debemos de luchar precisamente por preservar, por proteger, por recobrar la confianza, y eso no esperar que otros lo hagan, sino que desde nuestra óptica, ¿qué podemos nosotros hacer? Y ustedes desde ya que tengan conciencia el panorama que les espera y cuál va a ser su posición. O sea, ¿cómo piensan ustedes frente a contribuir? Porque ya no va a ser la distinción de que que fueron estudiantes que tuvieran un buen promedio o que no tuvieran un buen promedio, o que hicieron muy buenas actuaciones en su consultorio, o que fueron muy regulares en su consultorio, sino ya van, o que acaban de salir, o no, o que tienen indeterminado tiempo, sino los ubican dentro de una bolsa como un abogado con todo lo que implica. ¿Y qué les espera a ustedes? Pues una desconfianza, una resistencia de la sociedad que acude a los abogados ya por necesidad, ya casi por obligación, dentro de los mismos procedimientos, que por el gusto, la preferencia, o por sentir que están bien respaldados. Entonces, a eso es lo que yo llamo, a eso es lo que yo necesariamente solicito que ustedes pues tengan una especial atención y un especial cuidado frente a ser conscientes de una situación que es la situación común y lo que ustedes ya están evidenciando. ¿Para qué estudiar? ¿Por qué estudiar? Y frente a todos los abogados dentro de una misma bolsa que hay que desconfiar, ¿sí? Entonces es una situación, pues, la verdad que preocupante. Veíamos, ya hablábamos nosotros de unos principios que son bien importantes tener en cuenta, y es lo que tiene que ver con el principios rectores. El primer principio, pues hablamos de la dignidad humana. Por el hecho de que se esté iniciando una investigación en contra de un abogado, no quiere decir que se le da potestad a quien lo está investigando para que se vulnere los mínimos derechos o el mínimo tratamiento como se podría dar a cualquier otra persona, simplemente por el respeto de derechos fundamentales, que es el respeto a la dignidad humana. Titularidad corresponde al Estado. Hasta ahora, contrario a otros países que la titularidad está en cabeza del Colegio de Abogados, aquí la titularidad para investigar las conductas reprochables de los abogados está en el Estado, en cabeza del Consejo Superior, consejos seccionales de la Judicatura. Cuando hablamos nosotros de la legalidad, el abogado solo será investigado y sancionado disciplinariamente por el comportamiento que están descritos como faltas disciplinarias dentro del código. Por eso, importante que las conozcan, porque de aquí a mañana no se puede argumentar, no conocía, no sabía, porque ustedes mejor que nadie lo saben, que la ignorancia de la ley no es excusa para vulnerarla. Antijuridicidad, un abogado incurrirá en una falta antijurídica cuando con su conducta afecte sin justificación, hago la salvedad, sin justificación alguna, los deberes consagrados en el presente código. Por eso es bien importante conocer, así como tenemos unos derechos, también tenemos unos deberes, y esos deberes son los que se espera que en el ejercicio de la profesión se acaten, se cumplan, para dar cumplimiento a ello y no vulnerar y no se vean abocados a ser investigados por no dar cumplimiento a esos deberes. La culpabilidad en materia disciplinaria solo podrá imponerse sanción por faltas realizadas con culpabilidad, ¿sí? O sea, hay que graduar si hay culpa o no hay culpa, y quedan erradicadas toda forma de responsabilidad
objetiva, porque está direccionado quién es el responsable y para graduar, pues, si se cometieron esos hechos o culpa y hasta dónde va exactamente esa graduación. El debido proceso, pues el más importante de todos los procesos, de todos los principios, el debido proceso. Y esto conlleva a que como cualquier otro proceso, se respete las formalidades, se respete la forma material, se respete la ritualidad, que el abogado que está siendo sometido a una investigación sepa cuáles son las normas que se está investigando, hasta dónde van y qué espera con ellos, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. La favorabilidad, ya ese es un principio pues que ustedes lo han visto en materia penal y entonces es ese derecho que se tiene de que cuando se va a investigar se tenga en cuenta ese principio de la favorabilidad en que se le aplican las normas más favorables al investigado, ¿sí? En contraposición a las restrictivas o desfavorables. Es un derecho que se tiene en este proceso y en otros procesos el investigado que se haga ese análisis frente a la favorabilidad de las normas que se va a hacer investigado. Otro principio bien importante, la presunción de inocencia. Se presume la inocencia. Finalmente se parte independientemente en una investigación de una presunción. Por eso se está investigando y al final de esta investigación se determinará si es inocente o si es culpable. Pero en todo el proceso, porque hasta ahora se está investigando, se pasa con la presunción de la inocencia. El principio no bis in idem, que es un principio bien interesante, más adelante lo vamos a ver en posición de la Corte Constitucional, pero simplemente no podrá ser investigados ningún abogado dos veces por los mismos hechos por la misma autoridad, ¿sí? Entonces, aquí hay que hacer la salvedad. Sí se podrá reabrir, si no ha prescrito la acción, se podrá reabrir si por los mismos hechos que se cerró se entra a demostrar que esos hechos no existieron o aparecen nuevos hechos, pero con relación a lo que se estaba investigando. Pero en sí, partiendo de que un caso resuelto mediante sentencia ejecutoriada, proferido por autoridad competente, no será sometido a una nueva investigación, no podrá ser sometido a una sentencia ejecutoriada sobre los mismos hechos por la misma autoridad. El principio de igualdad, sí, en este orden de ideas, pues se espera el mismo tratamiento, el mismo tratamiento a todos las personas que están investigados sin hacer distinciones por clase social, por sexo, por raza, por credos, etcétera, etcétera. En igualdad, en este como en cualquier otro proceso. Y recordemos nosotros que igual que el debido proceso, en la igualdad, un derecho, un principio general del derecho, un principio constitucional, un principio procesal, y aquí los encontramos con un principio rector dentro del Código Disciplinario. La función sancionatoria de la sanción disciplinaria, entender que la función de la sanción disciplinaria es ante todo preventiva y correctiva. O sea, prevenir y corregir. Más adelante, cuando hagamos alusión a las funciones de del Consejo Superior de la Judicatura, entonces volveremos sobre este punto para mirar en la práctica qué tanto se está previniendo y qué tanto se está corrigiendo alrededor de las sanciones disciplinarias. El derecho a la defensa. Durante las actuaciones disciplinarias tiene derecho a la defensa material y a la designación de un abogado. Si no está en condiciones, pues ya sabemos que en aras de ese concepto de igualdad se le podrá nombrar un apoderado de oficio para que cumpla a cabalidad y no solamente por cumplir con un ritual, sino que esté bien representado. Criterios de la graduación de la sanción disciplinaria. La imposición de cualquier sanción disciplinaria deberá responder a los principios de la razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. Pues es una graduación que debe fijarse, que está fijada por la ley, no solamente para ser aplicado en este proceso, sino en todos los procesos. Gratuidad de las sanciones disciplinarias, ya sabemos más y de todo, y ahora la virtualidad, la oralidad. Pero si, por ejemplo, insiste en una prueba, insiste en que se les dé copias en físico, pues deberá asumir pues, el pago, el valor de esta solicitud, pero en principio la gratuidad de todas las acciones disciplinarias, de las actuaciones dentro del proceso disciplinario.
La interpretación, ya veíamos nosotros, interpretación y aplicación del presente código en función competente debe tener en cuenta la finalidad del proceso, la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo y la búsqueda de la verdad por encima de cualquier otra cosa. Entonces, y finalmente la aplicación de estos principios desde el punto de vista del régimen disciplinario que se deben acatar al cumplimiento de la Constitución, al cumplimiento de la ley. Yo los invito, por favor, para que hagan una lectura detenida. Esto habíamos dejado de tarea nuevamente frente a estos principios que son rectores frente a la actuación de estas conductas disciplinarias, ¿sí? De principios disciplinarios que se deben de tener en cuenta para ser cumplidos dentro del proceso disciplinario, los principios que deben regir dentro del proceso disciplinario. Bien para que los conozcan para efecto de que de aquí a mañana ustedes estén representando a un colega o Dios no lo quiera, ustedes estén inmersos dentro de una investigación, entonces tengan en cuenta estos principios que deben ser acatados. Bueno, yo debo retirarme un poco antes en aras de tener que atender una situación personal. Les subí a la plataforma, por favor, lo que queda para que comiencen a trabajar sobre una actividad que la subí a la plataforma y les doy de plazo hasta mañana. Pero lo ideal sería que lo subieran ahora y no esperaran hasta mañana. Entonces, una lectura, con base en esa lectura, deben responder unas preguntas. Entonces, por favor, como tienen un término muy corto, perentorio hasta mañana, entonces lo que nos dista del tiempo que nos hace falta de clase para que se dedique a realizar esa actividad y la suban a la plataforma. Vuelvo y repito, las notas sobre las actividades, la participación, y la asistencia. En ese orden de ideas voy a llamar a lista para tener en cuenta estos aspectos. Lice Carolina Alvarado. Presente, profe. Muy bien. Aurelisa ya, Valentina Isabel Ayala ya participó, Jefferson Javier Barros ya, Diomar José Bayona. Presente, buenos días. Buenos días. Perdón, un momentico. Daniel Alberto Bonet. Daniel Alberto Bonet. ¿No está? Profe, le estaba ahorita en la clase, no sé si de pronto, ahí aparecía que se conectaba y se desconectaba, no sé si de pronto tiene mala conexión. Iván David ya, Nelson Adolfo Calderón. Buenos días, profe, presente. Alejandra Marcela Campo. Alejandra Marcela Campo. Me miran a ver si están ahí en la actividad, por favor. En el chat. Presente. ¿No está? Presente. Ah, bueno. Presente, profesora. Bueno, listo. Espérate un momento. Presente. Sí, ¿No me sí, escucha? sí. Sí, le escucho. Presente. Bueno. Bueno, Wilmer Castilla ya, André Felipe Cuadro ya, Presente. Paula Andrea Gámez. Paula Andrea Gámez. No está en el chat, por favor, que me estén mirando, me colaboran con eso. Paula Andrea Gámez no. Eduardo Emiro García. Presente, profesora. Valentina González Ovalle. Presente, profe. Bueno, muy bien. Andrés David Granados. Presente, profe.
Ana Marcela Enríquez. Profe, buenos días. Ya me llamó, es que cuando estaba llamando listo se me salió el internet, Paula Gámez. Sí. Profe Ana Marcela presente. Bueno, espérese un momentico para Paula. Listo, Paula. Bueno, ¿quién me dijo? Ana Marcela, ¿no? Sí, señora. Bueno, Libet ya, Carlos Andrés Jiménez ya, Mabel Joana Lacera. Señor, buenos días, presente, aquí estoy, señor. Bueno, muy bien. Mauro Alejandro López. Presente. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. Ah. Bueno, Mauro Alejandro ya. Elber Enrique ya. Martín Elías. Profe, Martín él Elías. amaneció sin luz porque en Pijiño Magdalena llovió toda la madrugada. ¿Y cómo se comunicó? ¿Cómo sabe usted? Porque él me llamó como a las 6 de la mañana diciéndome eso. Entonces, pues, que lo excusara. Jesús Ernesto Mengual. Jesús Ernesto Mengual. Presente, profe, buenos días. Buenos días. María del Mar Núñez. María del Mar Núñez. Míreme en el chat, por favor, si está. ¿Está, no la ve? Dana Carolina Núñez. Profe, Dana escribió en el grupo que ella estaba en el trabajo y se les dañó el internet allá y no ha ido el técnico. Dana Carolina Ospino ya. No, Dana Carolina Ospino, ¿está o no está? ¿Llegó o no llegó? Bueno, ya no llegó. Álvaro Javier Oviedo. Álvaro Javier Oviedo. Por favor, mírenme ahí en el chat. Ustedes miran por el apellido y si está o no está. ¿No está? No, profe. Bueno, gracias. Ingrid ya, Angélica Giselle ya. José Manuel Pérez ya. No, José Manuel Pérez Peinado. ¿Llegó o no llegó? ¿No llegó? María Fernanda Piedrahíta. Presente, profe. Luis Fernando Quintana ya. Dayana Lices ya. Paula Andrea Rocha ya. Geraldine Rodríguez. Geraldine Rodríguez. Presente. Bueno, Lauren Javier Romero. Lauren Javier, ¿llegó o no llegó? Juan Sebastián Rosado. Presente, profe. Profesora, ese man nunca me ha invitado, nunca, nada. Sí. ¿Quién? Sí, ¿Quién? pues, ¿Quién? Laurian Javier Romero, pues aquí estoy porque yo tomo asistencia y con base en eso, pues ya viene la nota porque NP, sí, o sea, la primera nota de NP, pero afortunadamente se está grabando porque después no vaya nada. Por eso les digo, me colaboren mientras que yo estoy llamando a lista, porque yo estoy mirando la lista, no puedo estar mirando el chat. Kelly Joana Silva. Hola, profe, presente. Bueno, hija. Anderson Manuel Socarrá ya. Maribel Cecilia Soto. ¿No llegó? Eleni Sofía Torres. Presente. Imelda Karina Ustaris. Buenos días, presente. Scarlett Zúñiga Arciniegas. Presente, profe. Profe Daniel Bonet está escribiendo por el chat que había quedado sin internet.
Bueno, espérate un momentico. Daniel Alberto Bonel Lora, ¿no? Sí, doctora, qué pena, no le había dicho porque no quería interrumpirla. Gracias. Buen Bueno, día. listo, hijo. Gracias. Espérate, Bonel Lora. Bueno, listos. Entonces ya queda la asistencia de hoy, ya queda la Profe, qué actividad. pena. ¿Sí? Disculpe, a mí no me llamó, qué pena. ¿Cuál es su apellido? Gerson Barros, Barros Benjumea. Barro Benjumea, Gerson, sí, claro que sí, ya lo llamé. Porque Ah, tuvo participación. Porque ok, tuvo profe, gracias. participación. Los que tuvieron participación, ya. Bueno, Doctora, listos. ¿dónde podemos conseguir la grabación de la clase? Esta se la monto más tarde. Profe, Bueno, doctor, y la disculpe. anterior, si puede. Esas se están montando, se están montando. Bueno, listos. Entonces, por favor, se dedican a la actividad que ya está en la plataforma. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, listos. Bueno, buen día para todos. Igualmente, profe. Feliz día, profe.